La geopolítica sigue la cuestión con Venezuela a 3 días de las elecciones, una situación compleja. Lo que me llama mucho la atención es que un país que se supone que no tiene importancia o relevancia sea tan importante en estos momentos. Yo creo porque la implicación que tiene esta elección en la cuestión del control del mundo. En América Latina, Venezuela no solo ha estado en contra de Estados Unidos, rompiendo esa hegemonía del mismo continente durante años, sino también su entrada en el BRICS, que es una situación de otro bloque que no tiene que ver precisamente con Estados Unidos y que polariza la cuestión económica, más allá de aparte de una situación de extrema derecha con la izquierda, con los progresistas, que al final de cuentas es una lucha que se está dando en el mundo, ¿no? Tenemos un país como Argentina con un Milei que luego, ¿no? Ultraderecha en contra de la situación y llamando a fraude, una situación que ya se venía a venir, ya se hablaba de fraude desde antes de que pasaran las elecciones, por lo que demuestra los intereses por un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo y muchos otros, digamos, oro, muchas otras reservas de, en este caso, metales y preciosos, metales estratégicos que tiene ese gran país. Pero empecemos revisando cómo es la cuestión electoral, amigos de la tribu política. Cuando van a emitir el voto, está dividido como en 4 fases, ¿no? Una fase donde tú llegas, te digitalizas con tu huella, y te identificas más bien con esa huella digital y luego pasas a una máquina electrónica donde emites tu voto electrónico que 2 veces te ratifica si el voto se dio o no. A partir de ahí sales y creo que firmas en una hoja que votaste, además de que la máquina te saca un comprobante físico que también comprueba físicamente que se dio ese voto, que es puesto en unas urnas. Casi no estoy seguro, pero creo que también te quedas con una copia del mismo. Entonces, es un sistema que aparentemente ya tiene muchos años y que es muy fácil de comprobar. Por otro lado, si Venezuela no intentara una democracia, pues han sido más de 30 elecciones en 10 años. Perdón, me equivoqué, 30 años. Lo triste es que la oposición, igual que en otros países, la ultraderecha, su discurso siempre es de que no van a aceptar ningún resultado. Desde antes ya anticipan un fraude y ya dicen que cualquier resultado no lo van a aceptar. Entonces, ¿dónde queda las otras personas que sí votaron por el régimen actual? Una situación que viene perpetrada y organizada desde los medios occidentales, desde los medios derechistas, como se ha dado en México en los procesos electorales. Desde antes ya la oposición grita fraude, 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 ¿no? Obviamente esto siempre ha sido la postura del establishment, y más en un país que, como ya vimos, no es cualquier país, por todas las reservas que tiene. Este mismo escenario ha venido cargado Venezuela de esta situación desde mucho tiempo atrás, no es la primera vez. Yo veo un efecto como lo que se dio con Evo Morales, este mismo efecto que se dio en Bolivia lo estoy viendo aquí. Yo no digo que no haya votantes y que la oposición no haya crecido, y además de que muchos venezolanos que tal vez hubieran votado por la oposición ya salieron del país, que no están de acuerdo con el gobierno de Maduro, en este caso el chavismo. Lo que no se vale es que muchos de ellos eran chavistas, y lo que no se vale también es olvidar la consecuencia de la situación actual de Venezuela, también perpetrada y, digamos, aumentada por el hecho de los bloqueos que tiene. O sea, un país que no puede comerciar, que no puede vender sus productos en el exterior, que no puede tener un comercio exterior con los demás países, y esto lo ha asfixiado también. Antes ver también que Venezuela es un país donde el 90% de los productos alimenticios de Venezuela ya se hacen ahí. Entonces también tiene eso su mérito, hay que ver también las cosas buenas. Entonces tenemos que el voto duro de el chavismo pues está presente ahí. Digo, más o menos ha fluctuado igual entre los 5 y 7 millones de votantes. Entonces esto es una base fundamental para entender por qué también es complicado derrocar, en este caso para la oposición, a criterio un gobierno chavista que, pues sí, efectivamente Maduro es su tercer término, la tercera vez que queda ganador. No estoy muy de acuerdo con esto. Yo en lo particular no me gusta que se perpetúe a alguien en el poder de ninguna forma. Creo que la democracia al servicio del pueblo debe de ser esto de cambiar
ahora sí que de candidatos, aunque sea el mismo partido, ¿no? Creo que este es un desacierto que no me gusta mucho. Pero eso, a argumentar un fraude sin tener las pruebas, creo que esa parte tenemos que esperar. Y ese es el llamado a que el gobierno de Maduro ponga sobre la mesa los votos claramente. Ese sistema que ya platiqué hace ratito, que verifica precisamente el voto por voto. Ese es el llamado que yo hago. Sin embargo, no menospreciar que todos los medios de comunicación, que la ultraderecha, pues tampoco es por ahí salir a las calles y empezar con la violencia, porque eso no es democracia tampoco. El salir a la calle violentamente, a irrumpir, a quemar, a agredir, a dañar, eso no es democracia, amigos, para ningún pueblo, para ningún pueblo, y más un pueblo venezolano que yo en lo particular he estado ahí ya varias veces. Es un pueblo bueno, es un pueblo que yo en lo personal estimo y quiero mucho. Entonces, son situaciones complejas que al final creo que el mundo entero y Estados Unidos con el tiempo ha entendido que la única manera de mantener controlado a Venezuela es con el partido actual. Sin embargo, debe de haber esa apertura. Deben de permitir que Venezuela pueda progresar, salir al mundo. Deben de permitir que se acepten las democracias. No estamos a esa altura ya de este mundo de centrarnos en la izquierda o en la derecha, sino en respetar la democracia, la voluntad del pueblo. Una vez más, si esa voluntad fue que se quedara el chavismo, con todo el dolor de mi corazón para los que son en contra de Chávez, pues se debe de aceptar y se debe seguir luchando por un cambio pacífico al final del día. Porque al final los gobernantes que queden no es por la democracia o por un buen gobierno, son por los intereses creados y, o sea, no, que no se vale es quítate tú para que entre yo para seguir con mis políticas o para aperturar, vender el petróleo, abrir el país al extranjero, que esa parte la entiendo. Yo platiqué con muchos venezolanos y muchos chavistas o gente que está y entiende esto, cree muy firmemente, y eso es admirable, en la defensa de la soberanía del país y la no intervención, que eso es a lo que yo llamo. Los países deben de ser libres, democráticos y deben de tener y ser dueños de su país, de sus recursos, y no venir a países extranjeros como ha pasado en nuestro país, un Estados Unidos que ha venido y arrasado con las minas, con el petróleo, con los recursos naturales de mi país. En ningún momento yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, yo he visto el proceso y el progreso de Venezuela económicamente, sí ayudado tal vez por otros países y otros convenios que no son con Estados Unidos, pero cuando se le ha dado esa oportunidad, pues es un país que pues ha disminuido su inflación, aun cuando está dolarizado el país. Esa es la realidad, que eso no va, tampoco es muy congruente con el gobierno de Venezuela. Pero un país donde el dólar marca las cosas y hay muchos abusos internamente con precios muy exagerados que se tiene que regular, pero al final el crecimiento de Venezuela en este año como tal, en el 2024, acumula casi 5% del Producto Interno Bruto. Entonces ha habido un crecimiento. De hecho, ha sido la economía que más ha crecido en Sudamérica. Pienso yo que esa dolarización erosiona mucho la vestidura del gobierno como tal y al país como tal, ¿no? Porque es triste ver que el bolívar se ha depreciado y no tiene valor en el mercado y obviamente todo el mundo quiere dólares, todo el mundo paga en dólares y es imposible conseguir cambio en Venezuela. Esto nos lleva a entender que tarde que temprano el gobierno de Venezuela va a tener que abrir esas actas y permitir una auditoría. El problema es que quién lo va a auditar, que sea justo, que sea imparcial y que no se vaya a meter directamente con el país como tal. Entiendo que hay frustración y obviamente ha sido manejada por los medios y ha puesto esa gotita que efervece el ambiente y hace que entre venezolanos haya conflicto, y eso, amigos de la tribu política, eso no cabe en ningún país. La parte que no entiendo de la oposición venezolana y que no me gusta es que esta Corina haya llamado a que intervenga en su país. Eso es traición, es como aquí con el PAN. Eso es traición a la patria, que tú llames a otra nación a intervenir y a meterse en tus asuntos. Perdón, pero el respeto al derecho ajeno es la paz, como lo hemos visto, como lo dijo Benito Juárez. Los asuntos de Venezuela políticos se tienen que resolver ahí y se deben de hacer, y debe de haber para mí una apertura completa de la elección para que no cabe dudas de quién ganó. El llamado a pelear en las calles es lo que no está bien. Obviamente hay sectores en el país que están en desacuerdo y que han sido muy golpeados por la situación en Venezuela. Mucha gente que obviamente para ellos, como en México pasó, quisieran que el himno nacional que cantaran fuera el de Estados Unidos, pero en el fondo eso no es. Yo aprecio mucho la lucha y ahorita el momento venezolano de ser ese parteaguas, esa cuestión de lucha
entre varias ideologías en América Latina y es un bastión importante, por eso está en el ojo del huracán, porque la decisión y la actuación del gobierno y el gobierno que quede, en este caso si es Maduro, si es la oposición, en el caso que se abrieran el voto por voto, pues es importantísimo para el futuro de las economías y de las ideologías en Latinoamérica. Y es una lucha entre dos fuerzas o tres fuerzas son las que intervienen en el mundo, Estados Unidos, Rusia, etcétera. Pues así las cosas, amigos de la Tribu Política, analícenlo ya, les contaré un poco más en otro video. Saludos cordiales.